Así que Lucas en el capítulo 1, verso 27 al 35. Ok, estamos en Lucas en el capítulo primero, Lucas capítulo 1, y vamos a leer los versos 27 al 35. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene esa lectura? Ok. Aquí. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: Salve mi favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Más allá, cuando ella le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has llegado gracias. Cerca más de ella cuando ¿Alguien que lo ayude? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí está. Perfecto. Quiero terminar hoy de hablar de las tres señales proféticas sobrenaturales que solamente se podían cumplir en Jesús de Nazaret. Ya hemos visto dos de ellas. Ya hemos hablado de que era imposible que una persona naciera de una virgen. Eso es imposible. No hay ningún caso en la historia. No puede pasar. Simple y llanamente no puede suceder. Jesús nació de una virgen. Eso es algo sobrenatural. Solamente el Mesías le podía pasar eso, solamente podía irrumpir en la historia humana de esa manera. Por lo tanto, ¿verdad? Quien naciera de una virgen automáticamente era el Mesías. Ahí no había ninguna otra cosa que pensar, ¿verdad? Era lo que estaba profetizado y solamente podía pasar de manera sobrenatural. Y solamente ha pasado una sola vez en la historia humana, no va a volver a pasar más nunca. Solamente Jesús nació de una virgen. La segunda cosa que mencionamos, de manera sobrenatural, la señal profética, era el nombre de Jesús. Porque ese nombre no era como cualquier otro nombre, sino que ese nombre encajaba perfectamente ¿en qué? En el rol, en la función, en la asignación profética que Dios le había dado al Mesías. Y solamente una persona, ¿verdad?, que enroscaba perfectamente su nombre con la función, ¿verdad?, eso solamente podía pasar sobrenaturalmente, porque solamente una vez en la historia humana hubo una persona que se llamara como él se llamaba, que su función profética, profetizada, encajaba perfectamente. Entonces eso solamente podía pasar sobrenaturalmente. Y lo tercero, que es lo que vamos a ver hoy, que son las tres señales proféticas del mesianismo, es que solo Jesús iba a tener un reino eterno. ¿Quién puede tener un reino eterno? Para tener un reino eterno hay que vivir eternamente. Es como sentido, obviamente, es sentido común. Aunque una persona
una persona viva 100 años, 120, una persona muy robusta, su gobierno, ¿cuánto se puede extender? Ahora, la Biblia dice, asegura, y por eso es sobrenatural, es la tercera señal sobrenatural del Mesías, es que iba a reinar eternamente, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Su reino será para siempre. ¿Cómo iba a suceder esto? ¿Cómo podía pasar esto si era un ser humano normal? ¿Verdad? Era imposible que eso pasara si era un ser humano normal. Así que lo que esto nos está diciendo es que el Mesías era una persona enviada por Dios, pero era Dios mismo. Era el Hijo de Dios que se encarnaba en la historia humana, porque de lo contrario, ¿cómo podía tener un reino eterno? Era imposible para un ser humano tener un reino eterno, porque el ser humano no tiene una vida eterna, aquí en la tierra, quiero decir. Entonces, ¿cómo podemos rastrear y cómo podemos saber que realmente esa profecía se cumplió en Jesucristo? Vengan conmigo, 2 de Samuel, capítulo 7. Vengan conmigo al capítulo 7 de 2 de Samuel. Mire lo interesante que es esto. Es la primera vez que se menciona, ¿verdad?, que un descendiente de David iba a tener un reino eterno. La primera vez que se menciona eso es en 2 de Samuel, capítulo 7, y vamos a leer ahí los versos del 5 hasta el 14. A ver si alguien me puede ayudar con esa lectura. 2 de Samuel, capítulo 7, versos 5 al 14. ¿Quién la tiene? A ver. Amén. Hola. Ve y dime a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. ¿He hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Amén. Ahí está. David es el rey en Israel que se propone hacerle una casa a Dios, o sea, hacerle un templo formalmente. Y él escoge un terreno, lo separa, lo compra, y comienza a almacenar gran cantidad de metales preciosos, oro, plata, y de hecho en algún punto de su vida hay una gran donación que David hace, porque David había recogido a través del despojo de guerra, había recogido grandes toneladas de metales preciosos, y todo eso lo donó para la construcción del templo. Así que él estaba comprometido en hacerle una casa a Dios. Pero fíjense lo que la profecía le dice. No, yo te voy a hacer una casa a ti. No es que tú me la vas a hacer a mí, yo te la voy a hacer a ti. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Dios le hizo una casa a David?
Eso es un poco extraño, ¿no? Difícil de entender porque no hay ninguna prueba histórica de que Dios le haya hecho una casa a David. No hay. Bueno, ¿cómo es que pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Y fíjense, uno de tu descendencia, ¿verdad? Uno de tu linaje es el que va a edificar, va a hacer esa casa. Ahora, ¿qué fue lo que pensó David cuando recibe esta profecía del profeta Natán? Inmediatamente David dice, mi hijo, no voy a ser yo, pero va a ser mi hijo. Y entonces él le dejó a Salomón todo preparado, el terreno comprado, los metales escogidos, hizo las conexiones para que inmediatamente que él muriera y que su hijo lo sucediera en el trono, inmediatamente echar a andar ese proyecto de construir el templo, ¿verdad? El templo en la ciudad de Jerusalén. Ahora, todos nosotros sabemos lo que pasó, ¿verdad? El reino de Salomón no fue un reino eterno. Al contrario, con Salomón se divide el reino en dos pedazos, porque después viene su hijo, Jeroboam y Roboam dividen el reino. Roboam, el hijo de Salomón, y Jeroboam, el que se había levantado en contra de Salomón. Y entonces, ¿qué pasa? Se divide el reino en dos grandes pedazos. El reino del sur, que es la tribu de Judá, y el reino del norte, que eran las restantes 11 tribus. Así que el reino no fue eterno, al contrario, el reino se dividió indefectiblemente. Y no solamente eso, todos sabemos que 900 años más tarde, el reino de Israel sucumbe finalmente. Y ya no hay sucesión, no hay progresión histórica. En otras palabras, ese reino, el reino de Judá, desapareció para siempre. Pero, entonces, ¿cómo se cumplió esta profecía? ¿Cuándo se cumplió esta profecía? Es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, aquí es donde viene la cosa. Cuando uno lee, ¿verdad? En Juan es la persona que lo desarrolla perfectamente. Cuando él dice que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? La palabra textual que se usa en griego es la palabra se tabernaculizó. Se hizo un tabernáculo. Eso es lo que significa la encarnación. Y por eso es tan importante la Navidad, porque la Navidad es el cumplimiento de esa profecía en la cual Dios entra en el mundo, pero entra en el mundo como un tabernáculo, o sea, entra en el mundo como un templo. Jesús de Nazaret, en su encarnación, se tabernaculiza, se hace un templo vivo. Él es el verdadero templo. Y por eso es que en él se cumple eso. Ahora, ¿qué dice la profecía de Natán? La persona que construía el templo era la persona que iba a reinar para siempre. Así que para poder cumplir lo de Lucas, primero tenía que ser la persona que construía el templo. Es decir, el que construía el templo al mismo tiempo era la persona que su reino iba a ser. Así que la forma en que sabíamos quién era porque el que iba a tener un reino para siempre era el que iba a construir casa a Dios. Ahora, eso solamente lo hizo Jesucristo. Solamente Jesús de Nazaret le construyó casa a Dios, ¿verdad? Y solamente Jesús tenía el linaje directo con David, ¿verdad? Tenía linaje directo con David y por lo tanto esa era la tercera gran, ¿verdad?, prueba que faltaba de su mesianismo, era precisamente el hecho de que su reino iba a ser para siempre, pero tenía que construir primero casa. Ahora, si usted viene conmigo a Juan capítulo 2, venga Juan, Evangelio según San Juan capítulo 2. Mire lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 2 en los versos 18 al 21. Juan 2, 18 al 21. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan? Ahí está el asunto, ahí es donde está el asunto.
Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Él tenía conciencia de lo profético. ¿Ve? Jesús se está refiriendo a Él como el templo. Jesús se está refiriendo a Él como el templo. Y está diciendo, este templo lo voy a destruir y voy a levantar otro que no es hecho con manos de hombre. En 3 días lo voy a construir. Y los judíos, fariseos, especialmente los saduceos, porque los fariseos controlaban las sinagogas, pero los saduceos controlaban el templo. Así que los saduceos se pusieron, ¿verdad? Se pararon porque ¿cómo es que este va a destruirnos el templo? Eso es un acto, ¿verdad?, sedicioso, es un acto terrible, algo que no podían permitir que sucediera. Pero Jesús estaba hablando de Él, de que Él iba a levantar un nuevo templo en 3 días. Significaba que al tercer día iba a resucitar, se iba a levantar de entre los muertos. Ahora, ¿qué fue lo que les dije a ustedes? ¿Por qué un ser humano no puede tener un reino eterno? ¿Cuál fue la razón que yo les acabo de dar? Bueno, no puede tener un reino eterno porque nosotros no vivimos eternamente. Pero ¿por qué Jesús necesitaba levantar su templo de entre los muertos al tercer día? Porque ese templo tenía que ser reconstruido. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que su reino era para siempre. Solamente viviendo de nuevo y solamente viviendo para siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace lo que interfiere, lo que tronca la posibilidad de vivir eternamente? La muerte. La muerte. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y qué fue lo que Jesús hizo al resucitar? Vencer el imperio de la muerte. Porque si no vencía el imperio de la muerte primero, no podía tener un reino eterno. Así que Jesús tenía que morir y vencer la muerte para que su reino entonces fuera un reino eterno. Ahí es donde está la cosa. La resurrección es la construcción del nuevo templo. A propósito, esto es muy interesante, porque hay mucha gente que está esperando que el templo se construya en Jerusalén como la última señal profética. Y sabe que ya eso pasó. Ya eso pasó. Pasó en el día que Jesús se resucitó. El templo en Jerusalén fue reconstruido. Él es el templo. ¿Cómo lo sabemos? Si usted va a Apocalipsis capítulo 21, venga conmigo, capítulo 21 de Apocalipsis. Creo que es el verso 22. Mire lo que dice Juan. Dice que en la ciudad nueva, en la nueva Jerusalén, cuando él la mira, la examina, se da cuenta de una curiosidad. Y es que en la nueva Jerusalén no hay templo. Y dice Juan, porque Dios es el templo. ¡Wow! Él mismo es el templo. Dios es el templo. Por eso el templo ya fue levantado. El templo ya fue levantado. Y lo cual quiere decir que la venida de Jesucristo es inminente. En cualquier momento puede pasar. Porque ya el templo, Él es el templo, y Él es el templo eterno, el templo que va a estar en la Nueva Jerusalén, es Dios mismo, Él mismo es el templo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que su reino, una vez que ese templo fue levantado, su reino es para siempre, porque fue Dios quien construyó casa a David. ¿Por qué? Porque ese que nació, ese que entró en la historia humana, estaba en linaje directo de David. Y esa es la única razón por la cual tenemos a Samuel, a Reyes, a Crónicas. La única razón que esos libros están allí es para mostrarnos la línea directa de David, ¿verdad?, con el Mesías que tenía que venir. Esa es la razón teológica por la cual esos libros están allí, porque uno dice, qué aburrimiento, el rey no sé qué cosa, y lo malo que fue, o lo bueno que fue. ¿Para qué nos interesa saber la historia de esos reyes? Pero lo que subyace debajo de eso es lo importante, es la línea, el linaje que venía desde David hasta el Mesías. Eso es lo que tenemos que notar. Ahora, nadie podía nacer de una virgen, nadie podía tener ese nombre, ¿verdad?, y cumplir cabalmente con lo que significaba ese nombre, y nadie podía, ¿verdad?, nadie podía tener un reino eterno. Así que, en otras palabras,
Si un judío se daba cuenta de esas tres señales proféticas, podía precisar rápidamente quién era el Mesías. Y en la única persona que esas tres señales se han cumplido cabalmente es en la persona de Jesucristo. Nadie más. ¿Por qué? Porque no son señales humanas, son señales sobrenaturales. Por eso las llamamos proféticas, porque vienen de parte de Dios. Solamente Dios puede revelarlas, solamente Dios puede llevarlas a conocer, y solo Dios puede ejecutarlas en la historia humana. Así que nosotros, los cristianos, no podemos tener ningún ápice de duda de que lo que estamos celebrando es el nacimiento verídico del Mesías, el nacimiento humano, es decir, la irrupción dentro de la historia humana del Mesías para cumplir cabalmente con las profecías que Dios había anunciado que tenían que pasar en el cuerpo de Él. Mire, ¿sabe cómo entendemos esto? Es muy interesante cuando uno lee Hebreos, el libro de Hebreos, porque allí se dice, ¿verdad?, que Jesús entró en el lugar santísimo, le entró en el santuario para ofrecer el sacrificio. Pero lo curioso es que Él mismo era el sumo sacerdote, Él mismo era el sacrificio y Él mismo era ese lugar santísimo. Las tres cosas se podían cumplir en la persona de Jesucristo. Nadie más podía cumplir eso. Por eso es que el Hijo de Dios tenía que venir a la tierra, porque solamente Él podía cumplir con eso. Ahora, ¿qué quiere decir eso para nosotros, cristianos? Nosotros no podemos, como dije, tener un ápice de duda de que estamos siguiendo al Mesías verdadero. Es imposible. No hay ninguna posibilidad de que nosotros estemos siguiendo al Mesías equivocado. Es imposible. Déjenme decirle que mucha gente se levantó diciendo que ellos eran el Mesías. En el tiempo de Jesús, mucha gente pretendió, fueron impostores, ¿verdad? Tomaron el rol y se autonombraron Mesías, ¿verdad? Y la Escritura dice que en aquel tiempo van a venir muchos en mi nombre, o sea, gente que se va a autoproclamar, ¿verdad? Los vicarios, los reemplazos, los sustitutos, los que vienen en lugar del Mesías. Y nosotros sabemos que eso ha pasado y va a seguir pasando. Pero nosotros cristianos, ojo, nosotros no podemos tener ninguna duda de que Jesús de Nazaret es el único, el verdadero, el auténtico, el genuino, el profetizado según las Escrituras. Nosotros no podemos tener ningún tipo de duda. Mire, fíjese lo que le voy a decir. Hay mucha gente, yo conozco mucha gente que se ha extraviado con el mesianismo. Y es triste, pero hay mucha gente que se ha ido detrás del mesianismo y terminan llamando a Jesús como un maestro, un Mesías maestro. Y sí, bueno, es una persona que vino de parte de Dios, pero ya pierde su carácter divino. Y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros, la gente que tenemos conocimiento de la palabra, no podemos dudar de que Jesús de Nazaret es el Mesías enviado por Dios. Nosotros no estamos esperando que venga el Mesías. Para nosotros el Mesías ya vino, ¿verdad? Lo estamos esperando que venga por segunda vez. Eso es diferente. Estamos esperando que Él venga, como dice la Escritura, y los recibamos en las nubes y nos unamos a Él. Y verdad, y los que murieron resuciten primero y los que queden vivos resucitaremos después. Pero vamos a resucitar y nos vamos a encontrar. Esa es la segunda venida de Cristo, que no sabemos cuándo va a pasar, es inminente, pero todas las profecías ya se han cumplido y sabemos que puede pasar hoy, mañana o en 10 años. No lo sabemos. Lo importante es que Jesús de Nazaret es el Mesías. Mire, ¿sabe lo que quiere hacer el enemigo? El enemigo quiere levantar nuevos Mesías. Satanás quiere despertar la curiosidad. Y sabe que cuando usted lee el Apocalipsis, usted se da cuenta de que la bestia lo que quiere es ocupar el lugar del Mesías. El hombre de maldad, como lo llama Juan, ¿verdad? Ese viene ¿a qué? Viene a usurpar la posición del Mesías, viene a hacer milagros.
¿verdad? Los espíritus de rana, de los cuales habla Apocalipsis, eso está en la Biblia, eso no lo estoy inventando. Espíritus de ranas que hacen milagros, son demonios que hacen milagros y tratan de cautivar y confundir a la gente, ¿verdad? Porque Satanás tiene poderes para hacer eso también, para crear su magia, sus trucos y desviar a mucha gente. Y por eso la Escritura dice que van a haber apóstatas hacia el fin de los siglos. Pero mire lo que le voy a decir. Usted no se deje llevar de ninguna fábula, de ningún viento extraño de doctrina, doctrinas de demonios, lo llama Pablo en segunda carta de Timoteo, doctrinas de demonios. El que diga que Jesús no vino en carne tiene el espíritu de anticristo, dice Juan. Solamente hay un Mesías, solamente hay un Mesías, y nosotros no podemos estar confundidos con nada de eso. Jesús de Nazaret es el Mesías, porque nadie puede cumplir con esas 3 señales proféticas sobrenaturales. Solamente se pueden cumplir, solamente se cumplieron en una sola persona y son irrepetibles. No pueden volverse a dar jamás sobre ninguna persona, porque son señales sobrenaturales. Ve, usted puede, si alguien estudiaba las profecías, podía hacer que su vida de alguna manera encajara en esas profecías. Pero si estas cosas son 3 cosas sobrenaturales, ¿cómo hace una persona para que su vida encaje en esas 3 profecías? Es imposible, es imposible. Solamente en Jesús de Nazaret se cumplieron esas profecías. Así que, mi querido, nosotros estamos siguiendo al Dios verdadero. Nosotros no estamos errados, nosotros no estamos, tenemos una pequeña duda, ¿será o no? No, nosotros ya no estamos en eso, porque nosotros tenemos la garantía bíblica y profética de que nosotros estamos detrás, seguimos al verdadero Mesías, seguimos al Hijo de Dios, seguimos a Jesús de Nazaret, porque solamente Él es Dios sobre todas las cosas. Así que este tiempo de la Navidad, es también una afirmación, es una afirmación espiritual en la que nosotros, ¿verdad?, renovamos nuestro pacto de seguir al verdadero Dios, al verdadero Mesías, de seguirlo a Él, que es el único que ha vencido el imperio de la muerte, el único que nos garantiza la resurrección por siempre. Nosotros tenemos que estar clarísimos en eso. No podemos dudar de eso. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque cuando nosotros comenzamos a dudar de eso, nuestra fe se debilita. Y eso es básicamente lo que el enemigo trata de hacer una y otra vez. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Que cuando los discípulos vieron la resurrección, ¿se acordaron de qué? Se acordaron de las palabras de Jesús. Ahora, ¿por qué? Porque solamente el Mesías podía resucitar. Nadie más podía vencer el imperio de la muerte. Nadie. Eso es imposible. Solamente Dios en persona, solamente Dios en persona puede vencer el imperio de la muerte. Y eso fue lo que pasó en la resurrección. Solamente el Mesías podía resucitar. Digamos que esa es la 4ª señal profética sobrenatural que solamente se podía cumplir en la persona de Jesucristo. Así que usted no tenga ningún tipo de duda. Usted sigue al Dios verdadero. Usted está en el camino verdadero. Usted está detrás del único que es el Mesías que ya vino. Pero ahora que usted sabe que Él es el verdadero, ahora que usted sabe que no tiene ninguna duda, ahora que usted sabe que es auténtico, que es genuino, que es legítimo, que estamos en la verdad, porque eso es realmente lo que estamos diciendo, estamos en la verdad. No estamos en una fábula, en un cuento, en una cosa mitológica. No, estamos en la verdad. Ahora, con más razón, mi querido, con esto quiero terminar. Usted cuide celosamente su fe. Porque allá afuera hay muchísimas doctrinas que están saliendo todos los días, que tratan de erosionar esa verdad. Y nosotros eso no lo podemos comprometer con nada. Solamente hay un Dios. Solamente a ese Dios servimos y nosotros no podemos comprometer eso con nada. No permitamos que el enemigo erosione eso en nosotros.
con diferentes doctrinas, con diferentes cosas. Cuando nosotros celebramos la Navidad, no estamos celebrando holidays, no. Estamos celebrando la Navidad de Jesucristo, el nacimiento, eso es lo que significa la natividad, ¿verdad? La natividad es el nacimiento, la entrada de Dios en la historia humana para llevar el cumplimiento cabal de la profecía, para que todas las condiciones estén dadas, para que el ser humano pueda ser, ¿verdad? Pueda experimentar lo que Dios pretende hacer, que es hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, volver a recuperar el proyecto que Él tenía en su origen, el proyecto de la creación. Bueno, eso es lo que nosotros los cristianos creemos. Así que no permita que nadie le embauque, que nadie le haga pensar otra cosa. Nosotros no comprometemos eso bajo ningún concepto. Y es bueno que lo sepamos, porque déjeme decirle, si usted ya no está experimentando eso, lo va a experimentar dentro de poco. Satanás va a tratar de erosionar esa verdad en usted, hacerle creer otra cosa. Y nosotros no podemos permitir eso. Vienen tiempos muy malos para el mundo, porque Satanás sabe que le queda poco tiempo y va a tratar de confundir a la mayor cantidad posible de personas. Y va a tratar de esparcir doctrina y filosofías ¿verdad? y teorías y un montón de cosas que atacan la divinidad y la mesianidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, usted no permita eso. Usted conoce la palabra, usted conoce la Escritura. Nadie puede cumplir lo que Jesús cumplió proféticamente. Nadie, es imposible. Así que usted pise con pie firme, usted no se deje engatusar por nadie, usted firme en la palabra. Pero ahora que usted sabe que está en la verdad, que no estamos detrás de un aparecido, de un iluminado, de un maestro de sabiduría religiosa, ahora que sabemos que estamos detrás del Hijo de Dios, celosamente cuide su fe, porque hay tiempos de apostasía, hay tiempos en que la iglesia va a ser sacudida. Exactamente, la iglesia va a ser sacudida. Y es el tiempo de agarrarnos en la palabra y saber en quién hemos creído. Tenemos que saber en quién hemos creído. Nosotros no estamos creyendo una cosa rara por ahí. Nosotros no somos esotéricos, nosotros no nos lo reveló una mancha que salió en el cielo. No, nosotros creemos en algo que se probó históricamente. Creemos en Jesús de Nazaret, creemos que solamente Él es el Mesías de Dios. ¿Ok? Nos ponemos en pie. Ese es el sentido ulterior de la Navidad. Ese es el sentido legítimo de la Navidad. Hemos excavado, ¿verdad?, para ir hasta allá a lo más profundo. Y ahí es donde sale el agua. Hay que cavar profundo para que salga el agua. Y a ese es hemos llegado a la vertiente de donde sale el agua. Hemos llegado a analizar en profundidad lo que es la Navidad. Dele un abrazo fuerte a su hermano, bendígalo y dígale: Jesús es mi Mesías.